ambulancias de derechas, para que nos echen una mano en caso de incidentes múltiples víctimas, y una ambulancia de 112 de Castilla, o sea, de la Emergencia de Castilla y León, que es movilizado el 112, y un hospital de campaña con un transporte de vehículo de intervención rápida que se utiliza, que está en Burgos, ubicado en Burgos, y que también está afectado. Se suelen testar también el tiempo que tarda en levantarse de un hospital de campaña, ese tipo de casos, como decía antes Joaquín, ¿no? Hasta un posible, ¿no?, ladrón, que estas cosas siempre existen. Entonces, si también testeáis cuando se demora en el hospital, si se testeas también esa situación como parte del simulacro. Sí, ahora nosotros lo que hacemos es la parte que hacemos de práctica, y luego lo que sí que hacemos es en las semanas posteriores nos vamos a reunir con todos los cuerpos intervinientes a ver qué fallos han detectado. Porque esto no sería de nada hacer el simulacro para enseñar todos los recursos que tenemos, sino es con unas reuniones posteriores en las cuales valoraríamos qué hemos hecho en falta, qué es lo que no hemos necesitado, en qué parte no nos hemos coordinado bien, para luego esos detalles hacer un informe y pasarlo a nuestros cuerpos para intentar limar esos pequeños cachos que quedan. Igual que hace 2 años se comienza todo el simulacro con una llamada de emergencia, con una persona que está adentro, que es posible víctima, cerca de otras víctimas, como para hacerlo todavía más real, y supongo que también testar esa actividad. No cabe duda, vamos a ver, los simulacros, como bien ha dicho Raúl, son ejercicios para demostrar la salud que tienen los equipos de emergencia en cuanto a los tiempos de respuesta. Lo que se hace con estos ejercicios es medir los tiempos de respuesta, medir lo que ha hecho cada interviniente, cada grupo, y en aquellos sitios donde hayamos detecten los árbitros que han estado en el simulacro, detecten que ha habido fallos, pues comentarlos en las reuniones que hay posteriores para corregirlos. Y bueno, al margen de este simulacro que habéis visto, diariamente o mensualmente se están haciendo ejercicios, o sea, los bomberos todos los días en el parque de bomberos tienen una práctica, los voluntarios de protección civil tienen sus reuniones de coordinación, hacen sus ejercicios que salen por el campo, que, en fin, hacen ejercicios teóricos en la agrupación, sanitarios me imagino que tendrán igual sus protocolos de hacer ejercicios, de manera que no penséis que cada 2 años se hace un ejercicio de estos y no se hace más. Este es un ejercicio que se hace para que el ciudadano vea el despliegue de medios que hay y cómo se coordinan y demás, pero diariamente se están haciendo ejercicios sobre todo los bomberos, que son los que más tienen que estar en la brecha, todos los días tienen una práctica en el parque de bomberos, cada día de una cosa diferente. De alguna manera, ahora que seguirás con el tema, ¿está Miranda bien dotada? Yo pienso que sí, está bien dotada. Tenemos los medios suficientes como para atender cualquier emergencia, tanto sanitarios como bomberos, como policía. Nos gustaría tener muchos más. Bueno, siempre viene bien, todas las manos que ayuden son importantes, pero como habéis podido ver, tenemos medios suficientes para atender cualquier emergencia. Y además, lo importante, no se trata muchas veces de la cantidad, sino de la calidad que esos medios tengan. Y para que esos medios tengan una buena calidad, se hacen los ejercicios y diariamente se están haciendo. En cuanto a los participantes, ¿cuánta gente ha hecho de figurante, por decir de alguna manera? Hemos intentado adaptar lo que son el número de heridos al número de vehículos que teníamos. Tampoco va a crear mucho movimiento de ambulancias por Miranda, porque ya esto ya da un poco a la gente se va a llamar mucho la atención, porque no ha llamado mucho la atención. Lo hemos adaptado teníamos 26 heridos. En la primera planta, que es donde se ha producido la explosión, ha habido un montón de humo y a consecuencia del humo han fallecido 3 personas. En la planta principal de la Casa de Cultura ha habido una avalancha, en principio había una avalancha en la entrada, en la cual han fallecido 2 personas, 3 heridos han quedado graves y 3 heridos han sido leves. En el salón de actos han quedado confinados unas 12 personas que no podían salir porque había mucho humo y han tenido que esperar a que los bomberos sacasen con máscaras. En las escaleras de subida y bajada pues, ha habido 3 personas graves, fracturas. A consecuencia del derrumbe un fallecido que se le ha caído encima, y en la planta sótano había una persona grave con otras 2 personas leves. Aparte de lo que hemos comentado, se ha detectado también, que es una de las cosas que también se trabaja cuando hay incidentes con múltiples víctimas, nosotros llamamos pequeños artefactos que van merodeando por ahí por las ambulancias, y se ha practicado también eso, como trabajar, detectar que hay alguien intruso dentro de la emergencia y ese intruso detenerlo. Bueno,